Hola, querida alma sensible y poderosa, ¿cómo te encuentras hoy? Deseo que estés muy bien. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de vídeos sobre los pilares en los que se asienta la alta sensibilidad. Y si no has visto los dos vídeos anteriores, te invito a que los busques en mi canal para que no te pierdas ninguno. En el día de hoy vamos a hablar del tercer pilar. Y este tercer pilar es la gran sensibilidad emocional. Seguramente ya sabes lo que es la sensibilidad emocional, pero vamos a profundizar en lo que realmente significa vivir con este rasgo, porque no todos experimentamos las emociones de la misma manera ni con la misma intensidad. Y en las PAS, esta intensidad es algo característico. Las personas altamente sensibles sienten el mundo con una magnitud impresionante. Todo es intenso, tanto lo bueno como lo malo. La alegría no es solo alegría, sino euforia. La tristeza no es solo tristeza, sino un dolor profundo que puede llevarnos a un estado de melancolía o incluso depresión. El enfado no es solo molestia, sino se convierte en ira. Y el miedo puede llegar a paralizarnos. Esto puede hacer que en ocasiones las PAS se sientan frágiles o incluso demasiado sensibles, pero no es debilidad, sino una forma distinta de procesar el mundo emocional. Todo entra con una fuerza mayor y por lo tanto las reacciones también son más intensas. Entonces es lógico pensar que cuando sientes las cosas de forma tan profunda, es natural que tu expresión emocional también sea intensa. A veces esto puede hacer que las PAS sean percibidas como dramáticas o exageradas, pero no se trata de teatralidad, sino de la manera en que procesan y exteriorizan lo que sienten. Es una forma natural de responder a un mundo que para ellas siempre se experimenta a través de un filtro amplificado. Por eso es fundamental aprender a manejar esta intensidad. Y no se trata de reprimir lo que sentimos, sino de canalizarlo de una forma que nos ayude a vivir con equilibrio. Uno de los rasgos más bellos de la alta sensibilidad es esa capacidad de conectar emocionalmente con los demás. Las PAS tienen una empatía natural y poderosa, lo que les permite leer las emociones de los otros con mucha rapidez. Es como si nuestro sistema nervioso estuviera ajustado para captar cualquier señal emocional en nuestro entorno. Es verdad que la empatía nos permite sentir lo que el otro siente, pero hay algo aún más poderoso en las PAS y es la compasión, porque la compasión nos lleva a actuar. Es la capacidad de comprender el dolor del otro sin juzgarlo, de ser benevolentes y de querer ayudar de forma genuina. Aunque es verdad que la empatía y la compasión están estrechamente relacionadas, difieren en unos aspectos claves. La empatía implica sentir y comprender las emociones ajenas, mientras que la compasión añade un componente proactivo, el impulso de aliviar el sufrimiento percibido. Es decir, la empatía nos conecta emocionalmente con los demás, pero la compasión nos mueve a la acción. Las PAS suelen poseer una profunda capacidad de empatía, lo que nos permite detectar y resonar con las emociones de quienes nos rodean. Esta sensibilidad puede traducirse en una compasión intensa, motivándonos a involucrarnos activamente en el bienestar de los demás. Y es precisamente este rasgo el que impulsa a muchas PAS a dedicarse a profesiones de ayuda o a estar siempre dispuestas a dar lo mejor de sí mismas por los demás. Y aquí te voy a contar lo que a mí me pasaba. Cuando alguien me contaba un problema o una dificultad o que lo estaba pasando mal o cómo se sentía,
De manera innata yo sentía la necesidad de querer aliviarle enseguida su dolor, de darle un consejo, de decirle qué podía hacer para mejorar, de, de ofrecerme a cualquier cosa que necesitara. Pero con el tiempo te vas dando cuenta que eso también acarrea sobrecarga emocional. Acarrea que tú también, como eres una esponja emocional, como tú sientes el sufrimiento del otro, que tú también te pongas mal, que te arrastre con su dolor y que acabes tú peor que la persona que ha venido a contarte el problema. El tema aquí es que las personas que no son altamente sensibles sienten que contigo se pueden expresar, que te pueden contar las cosas con total libertad. Se sienten cómodas hablando de sus problemas y de lo que sienten, porque de alguna manera ellos saben que tú no les juzgas, que tú no los enjuicias, y entonces te eligen inconscientemente para contarte sus cosas. Y sí, está bien que tengamos ese deseo innato de ayudar, de que escuchemos sin juzgar, de que le demos espacio a la persona para que se exprese sin ser enjuiciada y que se desahogue. Pero debemos marcar límites. En el momento en que nosotros no podamos sostener esa situación sin acabar afectados, debemos de cortar eso. Y solo debemos ofrecer nuestra ayuda siempre que esté en nuestra mano hacerlo, sin que nosotros acabemos estando mal, sin que nosotros también acabemos somatizando en nuestro cuerpo esas emociones dolorosas. Debemos escucharnos y saber hasta dónde podemos llegar. Debemos de tener esa capacidad de autoobservación y de escuchar a nuestro cuerpo y saber qué podemos hacer y qué no. Y lo que la persona realmente quiere de nosotros, porque siempre queremos ayudar, siempre queremos resolverle el problema al otro, pero a veces el otro no necesita que le resolvamos o ni siquiera pretende eso. Simplemente quiere sentirse escuchado y desahogarse. Y tenemos que tener un poco de control, de parar y decir, vale, hasta aquí puedo hacer, hasta aquí puedo llegar yo. O esta persona solo me está pidiendo esto, o no quiere que yo le resuelva nada, solamente quiere hablar. Y tener esa conciencia, ese nivel de conciencia para no dejarnos arrastrar por su tormenta, por su problema y acabar nosotros peor que la persona que ha venido a compartir su situación con nosotros. Te lo digo como experiencia porque me estuvo pasando durante muchos años hasta que comprendí, hasta que aprendí la lección y ahora ya puedo llevar estas situaciones de una manera que me favorezca a mí, que favorezca al otro y que no me lleve a mí por delante. Por eso las PAS suelen poseer una profunda capacidad de empatía, como he dicho antes, pero esta empatía hay que saber cómo manejarla de manera adecuada. Por eso es esencial que aprendamos a equilibrar esta inclinación para evitar el agotamiento emocional. Por eso, como estamos viendo, la práctica de la compasión beneficia inmensamente a quien recibe ese apoyo, aunque también beneficia a quien se lo ofrece. Estudios han demostrado que comportamientos compasivos como el voluntariado están asociados con una mayor autoestima, bienestar y felicidad. Además, la compasión fortalece las relaciones sociales y contribuye al desarrollo de una conciencia social más profunda. También, si hablamos en términos de la frecuencia en la que vibran las emociones, antes se creía que el amor era la emoción de vibración más alta en el ser humano. Pero los últimos estudios científicos que han investigado las frecuencias cerebrales asociadas a diferentes estados de ánimo o diferentes estados emocionales, han sugerido que la compasión puede generar frecuencias más altas que otras emociones, incluso por encima del amor. Por ejemplo, investigaciones lideradas por el neurocientífico Richard Davidson en la Universidad de Wisconsin, Madison, analizaron las ondas cerebrales de monjes budistas durante meditaciones enfocadas en la compasión. Los resultados mostraron picos significativos en las ondas gamma.
las de mayor frecuencia en el cerebro humano, indicando una intensa actividad neuronal y una posible correlación con estados de bienestar elevado. Es por esto que para las PAS, cultivar la compasión de manera equilibrada puede ser una fuente de satisfacción y conexión profunda, siempre y cuando se mantenga una autoconciencia que prevenga la sobrecarga emocional. Y otra característica muy común en las personas de sensibilidad elevada es la volubilidad emocional. Es decir, pueden pasar de la euforia al desaliento en cuestión de horas. Un pequeño evento positivo puede hacerles sentir en la cima del mundo, mientras que un detalle negativo puede hundirlas emocionalmente. Y esto sucede porque las PAS procesan las emociones con una gran profundidad y no pueden simplemente dejarlas pasar, como hacen los demás. Sin embargo, esta sensibilidad no tiene que ser un problema si aprendemos a regular nuestras emociones y a no dejarnos arrastrar por ellas. Lo más importante aquí es escuchar a nuestro cuerpo, porque el cuerpo es la primera estación de las emociones. El cuerpo nos señala cómo nos estamos sintiendo antes de que seamos conscientes de ello. Entonces, ser conscientes, estar conectados a nuestro cuerpo y en cuanto notemos ya señales en nuestro cuerpo de que empezamos a sentirnos mal, parar, parar y apartarnos, retirarnos, respirar profundamente, hacer respiraciones profundas, practicar las técnicas que sabemos que nos relajan, que nos vuelven a equilibrar y salir de ese escenario o retomarlo más tarde. Es primordial hacer esto para no desbordarnos y no acabar con esa sobrecarga emocional que nos deja exhaustos y sin energía. Es importante aprender a manejarlas sin reprimirlas, permitiendo que cumplan su función, sin desbordarnos. Es importante que no te juzgues por sentir, porque la sensibilidad no es un defecto, no es un error, está en la naturaleza porque cumple una función evolutiva muy importante y es necesaria para la supervivencia de nuestra especie, como te he comentado en vídeos anteriores. Es un don. Permítete sentir sin culpa, pero sin dejar que la emoción controle tu vida. Es esencial para esto que desarrolles el autocuidado emocional. Descansa, escucha tu cuerpo y descansa cuando te lo esté pidiendo. Escribe lo que sientes si ves que la emoción empieza a superarte. Escríbelo sin filtro. Escribe cómo lo sientes, todo, todo, todo en un papel hasta que ya sientas que has liberado todo lo que tenías. Busca actividades que te relajen, como ir a pasear, hablar con alguien que te dé buena vibra, que te haga sentir tranquilo, que te proporcione esa seguridad. Y escuchar una melodía, una música que te evoque sentimientos bonitos, recuerdos maravillosos, que te calme, que te haga sentir bien. Incluso una película. eh, Hacer ejercicios como yoga, estiramientos, cualquier cosa que a ti, y a mí por lo menos, una de las cosas que utilizo mucho en mi vida es bailar. Bailar hace que libere todo eso que llevo, tanto si estoy demasiado eufórica y necesito liberar un poco esa energía que está un poco ya demasiado intensa, o tanto si es algo desagradable, bailando lo libero. Entonces busca esas actividades que a ti te sirven, que sabes que a ti te funcionan. Y eso es tu autocuidado emocional. Y esas actividades, esas prácticas que te hagan volver a tu centro y equilibrio. Y bueno, ya estamos llegando al final de este tercer pilar de la alta sensibilidad y para que lo recuerdes un poco mejor, te voy a hacer un pequeño resumen. Hoy hemos hablado del tercer pilar, que es la gran sensibilidad emocional. Y hemos visto cómo en las personas de alta sensibilidad sienten el mundo con una intensidad especial y cómo esto influye en su vida diaria.
Hemos visto también que la regulación emocional es clave para que la alta sensibilidad no se convierta en una carga, sino en un recurso valioso en nuestras vidas. No se trata de apagar nuestras emociones ni de fingir que no sentimos intensamente, sino de aprender a darles el espacio adecuado, sin que nos arrastren como una corriente. Porque sí, sentir profundo es un regalo, pero saber gestionar lo que sentimos es una habilidad que podemos desarrollar con el tiempo y con las herramientas adecuadas. Y todo esto que te cuento no es mera palabrería. Te lo digo porque yo también he vivido esa época donde la alta sensibilidad me desbordaba, donde sentir tan profundo era para mí una losa, era una carga, se volvió demasiado insoportable, no podía llevar esa carga. Pero gracias a la psicoeducación, a aprender, a leer, a investigar, a aprender sobre mi rasgo, a conocerme en profundidad, a saber lo que me altera, lo que no, lo que me hace mal, lo que me hace bien, lo que necesito, de lo que me tengo que alejar, al conocerme exhaustivamente, he podido llevar mi vida de una manera más equilibrada, he podido empezar a manejar mis emociones, a gobernar mis emociones a mi favor, a saber cuándo sí y cuándo no, a saber cuándo continuar y cuándo parar. Y esto es la libertad de tener ese don que lo puedes manejar para ayudar a otros, para ayudarte a ti mismo, para ser más eficiente en tu trabajo, a la hora de relacionarte con los demás, a la hora de ayudar a las personas, a la hora de entender y saber lo que tú necesitas y cómo proporcionártelo, pero siempre desde la conciencia de saber cómo reaccionas ante las situaciones, cómo tu cuerpo, eh, cómo tu cuerpo manifiesta lo que está pasando y cuándo debes parar, cuándo debes de retirarte, cuándo debes de empezar a poner en práctica esas actividades de relajación, de regulación y cuándo puedes aguantar un poco más. ¿A qué decir que no? ¿A dónde poner límites? Y a qué decir que sí porque te hace bien. Y bueno, y ya para terminar, pues esta charla que hemos tenido para mí muy importante y esencial para una persona altamente sensible, pues como hago en casi todos mis vídeos, para cerrar la charla de hoy, me gustaría compartir contigo una reflexión. Y en esta ocasión voy a compartir una cita del psicólogo Daniel Goleman, que es muy conocido por su trabajo en inteligencia emocional. Y él dijo: la conciencia de uno mismo es la facultad sobre la que se erige la empatía, puesto que cuanto más abiertos nos hallamos a nuestras propias emociones, mayor será nuestra destreza en la comprensión de los sentimientos de los demás. Esta cita destaca la importancia de la autoconciencia emocional. Al comprender y aceptar nuestras propias emociones, nos volvemos más hábiles para empatizar y conectar con las emociones de quienes nos rodean. Igualmente, es un recordatorio de que la gestión emocional comienza por uno mismo y se extiende hacia nuestras relaciones con los demás. Así que espero que esta reflexión te inspire a profundizar en tu propio mundo emocional y a fortalecer tus conexiones con los demás. Y desde aquí me gustaría también hacer un llamamiento. Em, Me gustaría decir que todavía no hay suficiente psicoeducación en inteligencia emocional en los niños. Necesitamos más personas en este mundo que hagan charlas y talleres a los niños en el colegio de lo que significan las emociones, de lo que significan los sentimientos, de lo que significa la autoestima, el autoconcepto, de enseñarles a transitar esas emociones difíciles, esas emociones que crean tanto malestar y tanto dolor, a ayudarles con herramientas sencillas que ellos puedan, según su edad,
aprender fácilmente y puedan aplicar en su vida diaria para gestionar esas emociones. Es muy importante que esto empiece desde la infancia, porque eso hará que esos adultos el día de mañana sean personas con una estabilidad emocional mucho mayor, más equilibrados, más felices y que puedan tener una vida mucho más equilibrada, con una autoestima más alta, sin tantos miedos, porque van a saber cuando tengan una emoción cómo manejarla y van a poder ayudar mejor al mundo y a las personas que le rodean. Y desde aquí hago este llamamiento porque es muy importante que empiecen los niños. Como sabéis, los que ya me conocéis de hace tiempo, yo participo, colaboro en una organización humanitaria donde a veces imparto charlas en colegios sobre inteligencia emocional, sobre educación emocional y a veces también sobre bullying. Y no os imagináis los niños lo inteligentes que son, cómo aprenden, cómo se divierten en estas charlas, qué atentos están, cómo quieren saber. Y de verdad que es una maravilla enseñarles esas técnicas, esas herramientas que son tan sencillas y que les va a ayudar tanto en su vida. Yo de verdad que solo de pensarlo me emociono. Debe haber más personas que se dediquen a esto, porque todo comienza en la infancia. Y ya pues aquí termina mi vídeo. En el próximo vídeo voy a hablaros del cuarto pilar de la alta sensibilidad, que es la tendencia a la sobreestimulación. Así que te invito a que no te lo pierdas. Y si este contenido te ha aportado valor, déjame un comentario y cuéntame aquí abajo si te has sentido identificada como Paz con lo que hemos hablado hoy. Te deseo un día maravilloso. Te deseo paz, alegría y felicidad. Te mando un abrazo fuerte y hasta la próxima. Chao.